Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Corintios 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposo sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Este capítulo fue escrito en respuesta de Pablo a preguntas de los hermanos de Corinto. El pasaje es bastante claro, por lo que solo vamos a hacer un resumen de algunas de las enseñanzas. Se le habla a los solteros, si no tienen don de continencia, deben casarse. Lo mejor sería dedicarse a servir a Dios, pero si se casan, no cometen pecado. Al contrario, es mejor casarse que estarse quemando. Los casados y las casadas deben cumplir el deber conyugal para que Satanás no saque algún tipo de ventaja y sean tentados por su incontinencia. Si en algún momento se niegan el uno al otro, debe ser únicamente en mutuo consentimiento y para ocuparse sosegadamente en la oración. Todos los casados deben tener en cuenta que no deben separarse, pero si llegan a separarse, deben quedarse sin casar o reconciliarse. Un pasaje muy claro para aquellos que aún defienden las segundas, terceras y cuartas nupcias. Dios estableció el matrimonio de esta manera para bien de la humanidad. Por violar los principios y mandamientos de Dios es que la sociedad está como está. El matrimonio debe ser hasta que la muerte les separe. Ahora, si una persona, estando casado con un incrédulo, se entrega a Cristo y su cónyuge consiente en seguir viviendo con él o ella, no deben separarse. La mayor oración, esperanza y fe es que el cónyuge y los hijos también sean salvos. Si alguien enviuda, sí puede volverse a casar, pero debe ser en el Señor, es decir, con alguien que también es hijo de Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Tanto el esposo como la esposa deben cumplir el deber conyugal? Número 2. Si en algún tiempo se niegan el uno al otro, ¿debe ser en mutuo consentimiento? Número 3. Si alguien no tiene don de continencia, ¿es mejor que se case? Número 4. Si alguien se separa de su cónyuge, ¿puede volverse a casar? Número 5. Si el cónyuge incrédulo quiere seguir en matrimonio con un cristiano, ¿deben permanecer unidos? Número 6. Tanto el esposo o esposa cristiano deben mantener la esperanza de que su cónyuge también será salvo. Número 7. ¿Los hijos son santificados por el padre cristiano? Y número 8. ¿El que enviuda puede volverse a casar y bajo qué condición? Aquí terminamos el capítulo 7 de Primera de Corintios. Que Dios te bendiga.